Lo primero, buenas noches. Qué montón de gente. Muchas gracias por venir. Vuelve el curso de Psychoverse 2019-2020. Esta es la quinta vez que lo hacen. Yo me incorporé hace poco y me hace mucha ilusión estar aquí. Y os voy a contar un poco para los nuevos pues, de qué va todo esto. Es un grupo de doctorandos que, como no tienen cosas que hacer, han decidido también, pues como les apasiona la ciencia, sacarla de la universidad, la investigación, la psicología, todo lo que ellos aman, a los bares, que también les encantan las cervezas. Entonces, pues han decidido traerlos para acá y que todos podamos disfrutarlo. Este evento se llama A través de los ojos del autismo, una mirada a través de los ojos del autismo, y vamos a tener gente súper especial con nosotros, que ahora Belén os va a contar un poquillo más. Tengo que recordaros que la cerveza nosotros la vendemos en un stand que hay atrás, y también con unos chicos que van con unas camisetas, y chicas que van con camisetas del iconito, que no está aquí ahora, pero que son así como un poco triviales, negras, y van con riñoneras. ¿Dónde está? Ah, esta, jolín, que la lleva ella, es verdad. Es que no la llevo yo, quiero una, por favor. Pues detrás se venden algunas cosas, y espero que en un futuro haya camisetas también. También se venden patatillas, porque esta es una hora un poco regulera, no se sabe uno cuándo tomar la tapa, la verdad. Y también tenemos un stand de la editorial Allanamiento de Mirada, con un libro súper especial del que os va a hablar Belén ahora mismo. Hola. Bueno, el libro que tenemos allá atrás, que lo podéis comprar y además lo podéis ganar en un sorteo, ahora os contamos más, es este libro que veis aquí tan bonito. Bueno, el autor es Sergio Gómez, que es un niño de 10 años con TEA. Se llama Mi universo azul de zombies, monstruos y personajes imaginarios. Entonces, deciros que son cuentos fenomenales, que no son solo para niños, son para adultos también, y están llenos de emoción. Sergio, este libro ha sido su salida, su forma de expresión, porque hasta los 5 años Sergio no hablaba. Pero sus papás, desde muy pequeñito, pues a través de la lectura le leían cuentos, y así ha desarrollado él su pasión, dando como resultado este libro, que pues ya comprarlo porque es súper bonito, está muy bonito ilustrado y son 29 cuentos. Y también tiene dibujos suyos, sí. Y nada, ahora Marta os va a contar cómo funciona lo del concurso, el sorteo, y seguimos y os presento a nuestro primer ponente. Vale, como queremos que sigáis viniendo, por ahí hay unos carteles con un código QR que tenéis que escanear. Sabemos que aquí no hay mucha cobertura, entonces también podéis echarle una foto y escanearlo luego en casa o como sea. En el baño también hay uno, o sea que cuando aprovechéis. Y entonces se sorteará entre todos los comentarios que haya, y la próxima Psychoverse tenéis que estar súper atentos, diremos el ganador y se llevará este libro tan precioso. Y ya está, yo no tengo nada más que decir. Vale. Pues bueno, ya vamos a meternos en faena, que supongo que todos los que estáis aquí venís a aprender con ganas de crecer, ¿no? Y de pensar. Y pues una forma muy buena es cambiar la forma de ver la realidad, cambiar de mirada. Y eso es lo que vamos a intentar hoy, conocer otra mirada. La mirada en concreto del trastorno del espectro autista. Y entonces, pues para eso, qué mejor que Juan Martos, que está por ahí, arreglando su micro, que bueno, muchos lo conoceréis y otros no, pero es experto en el ámbito del autismo, es psicólogo y bueno, hay muchas cosas que decir, tiene una trayectoria amplísima, pero no es el caso del día de hoy. Simplemente deciros que es director de un centro en Madrid, el Centro de Letrea, que es especialista en la evaluación y tratamiento del autismo y que es autor de varios libros que están súper bien, que escribe con su equipo. Y ya está, sin más, nos va a contar la mirada del Asperger, llena de sistemas y patrones, y os dejo con él. Buenas noches. Parece que el micro o el otro no funcionaba y voy a tener que utilizar este, ¿no? Nos vamos a meter un poquito en conocer qué es esto del mundo del Asperger, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de 4 personas, ¿no? Michael Berry, que es una persona, todas son personas con Asperger, ¿no? Que se ha forrado con las hipotecas basura, precisamente por esta capacidad, por tener esa buena habilidad para poder predecir patrones, ¿no? Porque va un poquito de esto, ¿no? Vamos a hablar también un poquito de una persona que es Daniel Tammet, ¿no?
que es una persona famosa, entre otras cosas, porque ha sido capaz de repetir 22.500 cifras decimales del número pi, ¿no? Esa es una de sus habilidades, entre otras muchas, ¿no? Hablaremos un poquito también de Gunilla Gerland, ¿no? Que es una persona con síndrome de Asperger sueca, ¿no? Que nos cuenta un poquito su experiencia y sobre todo recoger algunas cosas de cómo ha sido su proceso diagnóstico para validar o no algunos aspectos de ese tipo, y también unos pequeños, son apuntes biográficos cortos, porque yo creo que lo más bonito va a ser precisamente lo que va a contar luego Verónica sobre otra persona con síndrome de Asperger, ¿no? Ese cuento que va a hacer sobre otra persona, ¿no? Y hablaremos también de Gilles Trégin, que es una persona con síndrome de Asperger francés, que es muy famoso también por distintas cosas, entre ellas por haber diseñado una ciudad imaginaria, ¿no? Michael Berry fue estudiante de medicina, se hizo neurólogo, pero lo dejó todo, ¿no? Y por las noches hacía un poco de bloguero, ¿no? Y se especializó un poco en temas de inversiones, ¿no? Creando ese primer fondo, Acción Capital, ¿no? Y lo que el tío es que predijo muy bien todo este crash que hubo con las hipotecas basura, ¿no? Todo esta gran crisis que vino, que se echó encima con la caída de Lehman Brothers, tal, él lo predijo con mucha anticipación, ¿no? Y lo que hizo fue, pues, hacer un fondo para pagar esos impagos de esas hipotecas basuras, ¿no? Se percató con mucho tiempo suficiente. Fijaros que es una persona que cuando era estudiante de medicina se anunciaba en una página web de contactos norteamericana, ¿no? Para buscar pareja, como un estudiante de medicina que le faltaba un ojo, porque a los 2 años perdió un ojo por un cáncer, ¿no? Con torpe socialmente, él mismo se definía así como torpe socialmente, y con una deuda de $145.000 en préstamos universitarios. Encontró pareja, ¿no? Y con esa pareja tuvo un hijo, y ese hijo tiene síndrome de Asperger, y gracias un poco a las características que tenía ese hijo con síndrome de Asperger y la observación de ese tipo de características, él llega a verse como una persona con síndrome de Asperger y un diagnóstico en la edad adulta. Hay una película de esta persona, de Michael Berry, que está traducida al castellano, se puede ver en castellano, se llama La Gran Apuesta, ¿no? En donde intervienen distintos autores. Una de las personas que desempeña el papel de Michael Berry es Christian Bale, ¿no? Pero también está pues Brad Pitt, algunos otros autores, ¿no? Es una persona solitaria, ¿no? A la que le cuesta relacionarse, que donde más cómodo se encuentra es en su despacho, ¿no? Descalzo, en pantalón corto y escuchando heavy metal, ¿no? Este es Daniel Tammet, ¿no? Una persona que nace en Londres, ¿no? En el año el 31 de enero de 1979, a él le gusta decir el 31-19 del 79, porque todos son números primos, ¿no? La idea de un número que es más grande que el universo es increíble y muy hermosa, ¿no? Y él se dio cuenta de la hermosura del número pi cuando aprendió a recitar, pues, los primeros miles, ¿no? Pero es que ese primer libro suyo de la poesía de los números, ¿no? Le llevó a enfrentarse a un reto de recitar durante 5 horas, como os he contado, 22.500 cifras decimales del número pi. Esto lo hace en el Museo de Historia de la Ciencia de la Universidad de Oxford, ¿no? Y el día, además, en que es el día de pi, que es el día 14 de marzo, ¿no? Lo hace para recolectar fondos para la epilepsia, porque él de pequeño tuvo epilepsia, ¿no? Fue diagnosticado por síndrome de Asperger por Simon Baron-Cohen, que es una de las personas expertas en el campo del autismo. Tiene una habilidad que, en base a un funcionamiento
neurológico que se llama sinestesia, que ve los números en color, de ahí también un poco ese otro título de su libro, que es famoso también en nuestro país, Nacido en un día azul, porque el día que él nació para él es azul, ¿no? Y además tiene muchas otras habilidades. Por ejemplo, habla 11 idiomas, ¿no? Inglés, francés, finlandés, español, alemán, lituano, rumano, estonio, islandés, galés, esperanto, ¿no? Y de hecho es una persona que habla un idioma en una semana. Se conoce una anécdota suya de un programa de televisión inglesa que le plantea un reto de que en una semana hable islandés y a la semana siguiente está hablando de forma fluida islandés con el presentador de ese programa, ¿no? Este es, como digo, Daniel Tammet, otra habilidad especial desde el punto de vista de la detección de patrones, ¿no? Tenemos aquí a Gunilla Gerland, ¿no? Que es una persona también con síndrome de Asperger, ¿no? Diagnosticada cuando tenía 29 años, ¿no? Ella tiene un fenómeno también psicológico que se llama prosopagnosia, que es dificultades para reconocer las caras, incluso para reconocer su propia cara, ¿no? Me gusta un poco de ella, aunque es un poco pesado ese texto, pero me gusta de ella sobre todo cómo cuenta ese proceso diagnóstico que tuvo, ¿no? Dice: acudí a la consulta durante muchos años de un psicoterapeuta que achacaba todos mis problemas a mi relación con mis padres, ¿no? La terapia psicodinámica no me ayudó en absoluto, por lo que comprendí que debía emprender otro camino. Decidí entonces leer en la biblioteca todos los libros de psiquiatría y psicología, planteándolo como una investigación, ¿no? Empezando de la A a la Z. Tuve la suerte de que el autismo estaba de los primeros, imaginaros que estuviera en la Z, ¿no? Que se identificó perfectamente con todos esos síntomas, ¿no? Y eso le ayudó a que se pudiera, contactó con la persona que describía el autismo en esa enciclopedia y le realizaron el diagnóstico. Y esto es muy relevante. El diagnóstico es una de las mejores cosas, y ella lo reconoce, y es una de las cosas que hay que hacer. Llega un momento en la edad de las personas con síndrome de Asperger, normalmente desde los 12, 13 años en adelante, en donde hay que probablemente pues, hacer conocer a él mismo y a las demás personas en qué consiste ser una persona con síndrome de Asperger, ¿no? Y este es Jill Trahin, ¿no? Una persona que nace en el 72, vive en ese lugar cerca de Nicea, también está diagnosticado de síndrome de Asperger por un experto norteamericano, Donald Cohen, que ya ha fallecido, ¿no? Tiene una capacidad también de concentración y de memoria excepcional, ¿no? También un interés por los números primos, ¿no? Una imaginación extraordinaria, ¿no? Muchos conocimientos arquitectónicos, la música también es otro de sus talentos, pero es conocido esencialmente porque dibujó una ciudad entera, con todas las calles, todas las plazas, todos los museos, las estaciones, el aeropuerto. De hecho, cuando era pequeñito empezó a planificar aeropuertos, ¿no? Que es lo que le gustaba, con muñecos, ¿no? Que llegó un momento en que ocupó toda la habitación, ya no podía extenderse más, y de ahí pasó un poco al dibujo, porque era la única manera, ¿no?, de poder ampliar, ¿no?, pues toda esa ciudad imaginaria con cientos de dibujos, ¿no?, que ha dotado más de una historia de tipo geográfica, cultural, económica, ¿no? Una capacidad sorprendente para manejarse con el dibujo. Es cierto que algunos de esos dibujos, ¿no?, recogen algunos de los edificios de los lugares en los cuales ha vivido. Por ejemplo, ha vivido en Nueva York, ha vivido en París, ¿no? Hay algunos lugares también que se reconocen de Madrid, pero su historia es sorprendente. Tiene esta publicación, como digo, pues, prologada además por una persona experta en el campo del autismo que se llama Uta Frith, ¿no? Pero ¿qué es todo esto, ¿no? ¿Cómo empieza un poco toda esta historia, ¿no? Pues toda esta historia empieza con este hombre que se llama Hans Asperger, ¿no?,
del que os voy a contar algunas cositas, ¿no? Es un hombre que nace en la Baja Austria, ¿no? Es el primogénito de 3 hijos varones, ¿no? Aunque acabó siendo hijo único, ¿no? Un niño muy dotado, excéntrico, solitario, que además podía exasperar a sus compañeros recitando poesía una y otra vez. Asperger era Asperger, ¿no? Desde lo que sabemos en la actualidad, ¿no? Es probablemente un fenotipo que cumplía claramente con las características de ser una persona con síndrome de Asperger. De hecho, también esto es una de estas características. Este grupo de eruditos errantes al cual pertenecía, pues se juntaban un montón de personas eruditas, se iban 3 días a la sierra y hablaban de todo tipo de temas metafísicos, de poéticos, tal. Es una de estas características, ¿no? Su mentor y director de tesis le envía a la Clínica Pediátrica de Viena, ¿no? Y ahí es donde presenta, en 1943, su tesis, ¿no? En una publicación alemana de neurología que pasa desapercibida, ¿no? Ese texto de psicopatía autista en la infancia, ¿no? Se publica en el año 44, ¿no? Aunque en realidad él viene trabajando en el campo del autismo desde hace muchos más años, ¿no? En el transcurso de varias décadas, ¿no? Pues vieron a un montón de niños en esa clínica, ¿no? Y a él lo que le llamaba un poco la atención es esa importante torpeza social, junto con habilidades precoces, con una fascinación por las reglas, por las normas, por los programas, por los patrones, ¿no? Y le fascinaba sobre todo que muchos de aquellos niños, además, eran de una belleza excepcional, con rasgos delicadamente cincelados y aspecto maduro, como él decía, ¿no? Es decir, y esto es una característica también de todo el espectro en general, ¿no? No encontramos estigmas físicos, ¿no? ¿Cuál es su legado, ¿no? Y aquí me vais a permitir que entre en algunas cosas un poquito más, ¿no? Porque, en primer lugar, el propio concepto de espectro, porque él ya hablaba de autismos considerándolo como una entidad natural, como una categoría natural, no como una categoría en la que es difícil establecer límites, como como un paraguas, que ese es el concepto actual que estamos manejándonos. Cuando hablamos de espectro, estamos hablando de un paraguas en donde están todas las personas con autismo, ¿no? Aquellas personas en las que el autismo se asocia con discapacidad intelectual, pues estarán en alguno de los extremos, ¿no? Y aquellas personas, como las personas con síndrome de Asperger o autismo de alto nivel de funcionamiento, pues están en el otro extremo. Esto ya lo anticipó Hans Asperger, ¿no? Autismo como una afección, además, que permanecía de manera inconfundible y durante toda la vida, ¿no? Y que abarcaba un amplio espectro de personas, ¿no? Y que parecía haber tantas personas con autismos como personas con autistas, ¿no? Es decir, el concepto de espectro autista se introduce en el campo de la psiquiatría, en el campo de la psicología, eso pensábamos, a través de un estudio de esta psiquiatra, de Lorna Wynne, ¿no? Que hace un estudio epidemiológico en un barrio de Londres que se llama Camberwell, y a partir de ahí conocemos este concepto de espectro, ¿no? Es decir, este continuum de dificultades en dominios que tienen que ver con la interacción social, la comunicación social y el repertorio de actividades imaginativas que da lugar a que aparezcan intereses peculiares, etcétera, ¿no? Se supone que desde esta investigación, pero yo tengo la impresión de que Lorna Wynne quizás ha tomado algunas cosas de este trabajo previo de Hans Asperger. También el propio Hans Asperger, ¿no? Ya suponía en el año 44, no le cabía duda de que el autismo era hereditario, ¿no? Y además un estado profundamente poligenético. Y esto no ha hecho más que confirmarse en la investigación más reciente. Es decir, el autismo y la base genética del autismo es cada vez más evidente. El problema es que no estamos hablando
de un gen o dos genes, estamos hablando de más de 500 genes distintos que no sabemos también todavía muy bien dónde buscar, ¿no? Es decir, esto además da cuenta de la enorme heterogeneidad que nos encontramos incluso dentro de las propias personas con síndrome de Asperger. Pero Hans Asperger ya lo estaba anticipando también. Y otro elemento fundamental que él anticipaba y del cual, pues bueno, vamos a ver qué pasa ahí con este planteamiento de Simon Baron-Cohen, ¿no? Porque Hans Asperger ya caracterizó el autismo como una variante extrema de inteligencia masculina, ¿no? Una de las formas de concebir el autismo cuando no va asociado con discapacidad intelectual, que son las personas con síndrome de Asperger, es precisamente pensar que cuando el cerebro masculino se lleva al extremo, tenemos a una persona con síndrome de Asperger, ¿no? Pues esto ya lo estaba anticipando de alguna manera también Hans Asperger. Esto es la concepción psicológica que tiene Simon Baron-Cohen, ¿no? Cuando nos está diciendo que el autismo, sobre todo en aquellos casos en los que no se asocia con discapacidad intelectual, no es ni más ni menos que una alta capacidad de sistematización y una baja capacidad de empatía. Todos estamos aquí, más o menos en la mitad, ¿no? Las chicas quizás pues un poquito más acá, porque tenéis más desarrollos empáticos. Y los chicos quizás un poquito más para acá, porque pues somos un poquito más torpes desde el punto de vista social. Pero cuando esa torpeza es un poquito más alta y se lleva al extremo y aparecen unas altas capacidades de sistematización y unas bajas capacidades de empatía, pues estamos ante la presencia de una persona con síndrome de Asperger. El propio Asperger ya estaba de alguna manera anticipando estos tres elementos que configuran un poco pues, el conocimiento actual de lo que llamamos espectro autista, de la base genética del autismo y de esta concepción psicológica de Simon Baron-Cohen. Para acabar y para dejar un poco tiempo a Verónica, ¿no? ¿Qué es esto del síndrome de Asperger? Son personas que evidentemente también pueden y quieren relacionarse, pero no han construido los mecanismos naturales que posibilitan esa interacción de una manera natural, de una manera intuitiva, ¿no? Pueden fallar un poco en ponerse de una manera rápida, eficiente, en el punto de vista, en la creencia, en el mundo mental del otro, es decir, esa baja un poco capacidad de empatía, pero también lo pueden hacer y lo hacen habitualmente a través de vías más relacionadas con el mundo físico, a través de la deducción, a través del razonamiento, mientras que los que nos llamamos neurotípicos, ¿no?, en contraposición a neuroatípicos, que es un concepto precisamente desarrollado por las personas con síndrome de Asperger, pues habitualmente nos enfrentamos un poco al mundo social desde competencias mentalistas que tenemos bien construidas, ¿no? Son personas que pueden tener un lenguaje muy elaborado, con características de pedantería, con un vocabulario sorprendentemente competente, ¿no?, con definiciones, además, incluso que no son ni las habituales que uno encuentra en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Y, sin embargo, pueden tener problemas para manejarse bien con los dobles sentidos, con las ironías, con las mentiras, con los chistes, con las bromas, con todo aquello en lo que no coincide el sentido intencional y el sentido literal, ¿no? Son personas que pueden tener un repertorio de intereses muy peculiares que pueden dar lugar a que aparezcan habilidades extraordinarias, ¿no? Y hay que reconocer, o habría que reconocer, ¿no?, a lo largo de nuestra historia, ¿no?, como humanos, que muchos de los avances científicos que hemos tenido en nuestra sociedad son precisamente derivados de las personas con síndrome de Asperger. Y aquí lo dejo, ¿no?, para que podáis hacer, si queréis, alguna pregunta y para dar tiempo a mi compañera que pueda entrar en detalle. ¿Vale? Si queréis hacer alguna pregunta, ¿no?
¿podrías hablar un poco del Asperger femenino? Porque hay características distintas respecto a los hombres, dicen. Sí, la verdad es que estamos empezando un poco a conocer ahora más en detalle ese perfil de las chicas Asperger, ¿no? Que incluso podría cuestionar esa hipótesis, ¿no?, de Simon Baron Cohen, ¿no? Pero tenemos pocos trabajos todavía, aunque ya cada vez hay más, ¿no?, al respecto. El autism in pink, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, suele darse de una forma mucho más suave, ¿no? En las chicas suele darse de una forma... En general, todos los trastornos del neurodesarrollo, ¿no?, se dan de forma mucho más frecuente en los chicos, ¿no? Y si se dan en las chicas suele ser de forma más suave o a veces de forma mucho más intensa, de forma mucho más grave. Por ejemplo, es prototípico que en el autismo se manejen datos de que 3 de cada 4 personas con autismo sean chicos y una sea chica y esa chica esté habitualmente afectada. Pero eso cuando se lleva al plano de síndrome de Asperger no es tan claro, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con este perfil más suave que tienen las personas con chicas con síndrome de Asperger, que estamos empezando a conocer un poquito más en detalle en la actualidad. Porque tienen mejores habilidades mentalistas, ¿no? Porque se enganchan un poquito mejor en juego simbólico y juego imaginativo con las Barbies y con las muñecas, tal, de una manera un poquito más cercana como lo hacen las chicas con desarrollo típico, porque enganchan un poquito mejor desde el punto de vista de las relaciones de amistad, les cuesta un poquito menos, pero claro, a medida que se llega un poco a la adolescencia, que las demandas sociales son mucho más complejas, es cuando empieza a saltar un poquito la liebre, ¿no? Es cierto que estamos empezando a conocer un poquito más en detalle este perfil y que a lo mejor pues cuestiona un poco hipótesis como las que hemos comentado anteriormente. Más. A ver, una preguntita sobre, porque o sea, da la impresión como de que el síndrome de Asperger pues tuviera ciertas ventajas, ¿vale? Claramente a nivel social pues les va a costar más y todo eso, pero hay un aspecto en el cual que me gustaría que comentara un poquito más y son las dificultades que ellos tienen para enfrentarse a todo tipo de improvisación. Es decir, las cuestiones ejecutivas del Asperger. Me gustaría que contaras un poquito de eso para que nos hagamos toda una idea un poco más global de cómo funciona la mente de un Asperger, ¿no? Gracias. Gracias, Julio, por la pregunta, porque es cierto que a veces para centrarme en el tiempo, ¿no? Por supuesto, el funcionamiento ejecutivo, ¿no?, está alterado en todo el espectro, ¿no? Y eso da lugar a que aparezcan características de inflexibilidad cognitiva, ¿no? Esencialmente inflexibilidad cognitiva o rigidez cognitiva, que en el caso, por ejemplo, del autismo de bajo nivel de funcionamiento o con discapacidad intelectual es más una inflexibilidad de tipo conductual, pero aquí es en esta parte del espectro. Los casos de autismo de alto nivel de funcionamiento con síndrome de Asperger es más una inflexibilidad cognitiva. No he contado, por ejemplo, que este hombre del número pi, ¿no?, Daniel Tamer, ¿no?, pues la otra cara de la moneda de esa enorme capacidad y genialidad que tiene para algunas cosas, pues todas las mañanas cuando se levanta tiene que salpicarse la cara 5 veces con agua, ¿no? Y es inglés, que en parte tiene que tomarse el té a una hora exacta, ¿no? O sea y además se tiene que contar los botones, ¿no?, que lleva antes de salir a la calle. Esa es otra cara de la inflexibilidad. Pero es más, y es cierto que todos los aspectos que tienen que ver con el funcionamiento ejecutivo y sobre todo en el desempeño en actividades cotidianas. Podemos encontrar, como digo, a personas geniales, con capacidades geniales en algunos ámbitos y luego, sin embargo, para manejarse de una forma cotidiana en habilidades de la vida diaria,
pueden tener muchas dificultades, dificultades que tienen que ver con la planificación, dificultades que tienen que ver con no inhibir adecuadamente determinados comportamientos, ¿no?, que pueden dar lugar a que aparezcan características frecuentes de ansiedad, de estrés en situaciones de este tipo. Este es un aspecto fundamental y que además está presente en todo el espectro. Me alegro de que lo hayas preguntado. Más cosas. ¿Sí? Pues hacemos entonces 10 minutos de descanso para que Verónica luego pueda entrar en la vida de Temple Grandin, ¿vale? Que no me supiste dar.